Yo creo que Valsalobre, el propio nombre, Sí, ¿no? ya nos dice algo, ¿no? Sí, quiere decir ¿Por qué se llama Valsalobre? Valle Salobre. ¿Y eso a qué se debe? Pues lógicamente a la sal también. que hay en el valle. A las salinas. Y gracias a esa sal, aquí ha habido unas de las extracciones, ¿no? De sal que ha llevado, bueno, llevó tu familia, ¿no? Durante muchos años, Sí, luego tú y sí, luego... el padre de Gabriel, mi madre, El abuelo es y el que el empezó. abuelo sobre todo. El El abuelo abuelo es Marcelino es el que lo más llevaba. años hasta ahí, que es el que compró las salinas. Y evidentemente, pues bueno, las salinas se han dejado porque no eran rentables. Antes en Villanueva había unas 15.000 ovejas. En Carrascosa habría otras 4.000 o 5.000, aquí habría aproximadamente otras 4.000 o por ahí. Peñalén habría también pues otras 3.000 o 4.000 también. Tragacete, que tenía, pues Todos ese sería alrededor. uno de los más... Todos los alrededores. todos los La Seca, alrededores. Masegosa, Luego venían las matanzas, Se consumía la sal. que para cada los matanza, animales. aquí se hacía, cada vecino hacía una matanza. Había muchos que hacían dos. Entonces, aproximadamente era una arroba o dos de sal, la que se llevaba cada uno. Para los jamones, pasar a los jamones. Sí, y en estas fechas, allí abajo, en la pared de la casa, hay unos hoyos donde estaban unas estacas de madera para atar las mulas que venían a por los costales de sal. Y están allí todavía. No Bueno, había las coches. estacas se han podrido, pero está el Todo con agujero, animales. que lo he tapado yo con cemento, y a estas fechas pues eso estaba así de mula siempre. Porque antes allí la carretera no entraba. Solo la No, bajaba y con- que Sí, la no movilidad había de aquellos camino. años era la gente era todo a base de animales. Sí. Claro, y la sal es fundamental para el ganado, ¿no? Sí. Evidentemente el sodio... Esa es la mayoría. Lo bueno del caso es que nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos 500 ovejas, mi hermano y yo, y nosotros hacíamos transhumancia. Nosotros de aquí bajábamos a Córdoba andando, aquí un mes entero, día y noche. Y era bajar allí y no había que echarle sal. Allí no nos pedían sal. Y era subir aquí y a los 2 días ya estaban pidiéndonos la sal. Salía por los pastos. Por la hierba. Se ve que el más aquí fuerte. falta sodio y allí había sodio y entonces allí no nos la pedían. Y aquí sí. ¿Cómo te pide una oveja la sal? Pues se va a las salegas, que tú no sabrás qué son las salegas. Bueno, te lo explico. Son unas piedras, ponemos nosotros unas losas. Pastor. Hay, por ejemplo, pues normalmente hay 10 o 12 o 15 losas en sitios determinados y ellas van allí, porque allí ¿Saben ellas- qué? Se les echa. Buscan. Y, la y sal. entonces les echaba sal, cada 3 o 4 días había que echarle sal. Y las vacas han bajado ahí abajo, esos 2 agujeros que hay en la casa de donde está el pozo, solo han hecho las vacas con la lengua. De chupar todavía el salitre que Por tiene donde salía, absorbida la pared. han hecho Pues 2 la sal aportillos, lo bueno, chupa. no llega todavía, pero eso va a caer pronto. Ujú. Por las La vacas. sal la necesitan de todos Y los las animales. cabras. Las palomas, Sí, también. según se va por la carretera para allá, le llamamos el salitre, ¿no? Por eso se Hay llaman las todavía, alobrejas. O sea, mira que no hay palomas apenas, siguen yendo ahí. Sí. Porque la buscan. Porque el agua esa tiene sal, porque eso, una vez que No sale la que hierba, escurre, donde hay sal no sale la hierba. Y encima se pone blanco muchas Sí, veces, ¿sabes? Entonces ese agua tiene que tener algo de sal, pues van ahí. Aquí esta zona la mayoría, si alguien ha tratado de hacer algún pozo y tal y cual, como se pase de la zona freática para abajo, siempre saca agua sal. Siempre. De hecho, aquí el pozo está a 1 metro, 1,20 m, hasta ahí sube. Y si le extraes, se recupera, pero si no, no lo vierte a ningún sitio. Se trasmana. Se va. se va. Ahí Yo- bajan las se cabras mantiene. a lamer todas las noches. Yo con ahí en el la piedra padre que de lo de la este, todos los cañita, años ahí o bajan. cada 2 años se limpiaba, se sacaba. Pues si no llega un momento que no sale el agua. Se sacaba, se limpiaba de abajo toda la tierra, se iba sacando, ¿no? Y volvía otra vez a... Cuanto más le sacas, más Sube, sube. Lo, más sube. lo vas comunicando. Si tú le quitas, vuelve a subir. Entonces se acaba con una motobomba. Tenía el nivel.
Pero de ahí no sale. Al principio salía, no llegaba a ese nivel. Yo ya la he conocido Y la eléctrica. sal, entonces claro, la sal está ligada al propio nombre de Balsalobre, pero ligada también a esa ganadería tan Sí, exacto. ebullente Claro. que había. En aquellos años. Al haber fracasado la ganadería, Eso fracasó fue el hace negocio. años ya. Y Agustín, porque luego el resto ya trabajamos ahí, ¿no? Pero ¿de dónde viene ese origen tuyo o ese origen vuestro con las salinas? Porque antes, históricamente, ¿de dónde procede, no? Esto vamos a ver, la información de dónde procede, yo he leído que si venía, la tenían alguna gente de Molina de Aragón, no Sí, sé, ha pasado varios... sí, ha pasado por varias manos, Sí, y luego nuestro abuelo se lo compró a un señor de Masegosa. Y entonces pues él empezó a explotar eso y ahí ha estado, pues el abuelo habrá estado ahí lo menos pues toda eso su sí. vida prácticamente. No sé en qué año sería, pues en los años... Yo tengo, la escritura la tienen los primos. Los primos, pero yo exactamente el año no me acuerdo. Sí. Me acuerdo del año justo de cuando ya dejamos de hacerlo, el año que me fui a la mili, en el 82, que ya mi padre dijo, yo solo ya no me atrevo a hacerlo y tal. Que entonces ya, pues ya también la mayoría de las ganaderías de alrededor, ya los pueblos iban a menos y ya no tenía casi nadie. Ya la última Y ya digo, en el 82 ya dejamos de... La última me de acuerdo sacarlo. yo que de la última ya que ya no venían porque claro saldrá más barata la del El la mar. que sacan del mar de la salina. No, y ya Y entonces empezaron la llevaba a ahí venir a las la piedras. habéis pasado por Vadillos, que hay una fábrica esa. Bueno, se hace esa se carborundum, quedaba lo que sobraba, carborundum. el sobrante. Entonces ahí se llevaba también. Se quedaba en el sobrante porque ellos se Porque encargaban eso se luego en hace una invierno de mezcla. echarle a las carreteras. Hacen una mezcla, Ese no fue el sé final si ya. tendrá por aquí algún Bueno, trozo. el carborundum también lo El utilizaban. carborundum. Y debían echar ¿Y algo. cómo era el proceso de elaborar la sal? Eso, bueno, La extraíamos con motor eléctrico, porque estaba, como digo, en el pozo. Entonces, normalmente a mediados de junio por ahí, se lavaban las albercas. Las albercas es donde se echaba el agua. Normalmente se echaba una Eran cantidad de 5 o 6 centímetros. cuadrados con madera y losas Y abajo piedras porque con greda. el hierro no se podía poner, se lo Porque comía. cemento tampoco cemento. le puedes echar, porque si le echas cemento, el cemento, la sal se lo Ni se lo cemento carga, ni entonces nada, luego te todo se sale lo el come. cemento revuelto. La y madera no, la madera al revés, la protege. Entonces en junio se lavaban y ya según el tiempo que ya empieza a hacer el calor, se aprovechaba pues mitad de junio, julio, agosto y septiembre según venía también el tiempo. Claro, había que tener cuidado que no lloviera, En ¿no? los tiempos del calor. Cuando cuando Y si había llovía, tormenta, pues había que correr. te perdías, Había que correr a la te carrera, perdías una es lo que saca. te digo. Porque luego el agua que caía se tenía que evaporar primero la dulce hasta que empezaba a evaporarse la salada. La sal. Que disolvía la sal. Que antes comentaba eso, que alguna vez llovía y Claro. era el revuelto todo el pueblo. Normalmente Todos siempre los más allegados sobre todo, pues ibas porque cada semana más o menos en condiciones normales. Mira, ahora vienen unos veranos acojonantes para eso. Cosa que entonces sí, y entonces llovía en ahora 25 de agosto, julio, llovía julio y agosto, tormentas que era lo siempre. mejor, agosto era tormentas todos los días. Claro, y sin embargo bueno, ahora hubiera sido de ahora maravilla, porque ya ahora ves. hubieras hecho cada semana una saca Y además, acojonante y limpia y bien. hacer Y era más muy bonito, temperatura. se hacía Y hace todo. más temperatura. Pero entonces Se venían los hacían años más irregulares. como diría yo, como estalampitas, así como muy bonitas, ¿sabes? Hacían cuadros Sí, yo grandes. tengo sal. Luego a la que le Yo cogías tengo ya un saco salía de todo. Igual que los Salía. símbolos del hielo. Igual que Sí, 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 hace los- unos Era muy, ¿Y cómo muy eran bonito los ver las días albercas. de eran extracción? A lo mejor como Pues esto, cuando ya- así, cuando y ya había había varias, que haber cierta había cantidad, pues metros y se había barría. ocho, Una todo. cierta cantidad, entonces la sacábamos. Y luego yo he echado una culebra adentro y dura 3 minutos. 3 minutos en la alberca. Eso se cogía con Muere. unos rastrillos de madera, ibas tirando, se hacía montones, entonces con una pala de madera también. Se sacaba Ibas a la sacando, orilla se para que hacían se- montones para que se entre secara. alberca, entre línea de alberca las y calles. alberca había unas calles. Le sacabas a las calles y escurría. Y cuando secaba ya, cuando ya había escurrido, la guardabas. Se barría con baleos. El baleo está hecho Ese se hace, es artificial, del monte. del monte de de, la Manoletal, milloma. que eran altos, eran tallos de melloma que se cortaban en primavera
Igual que también el baleo, si lo habéis oído alguna vez y tal, no sé si por aquí habrá alguno por ahí, no, pero Es raro. también se Casi utilizaba no. para barrer la era cuando recogía los montones de mies y tal Antes es que había y que esos aprovechar eran más lo que había grandes en el campo, ¿no? y se barría a base de baleo con eso. Ya la fina, pero la gorda, me acuerdo, bueno, cogías el rastrillo y en un momento hacías Cuando había una buena un saca, sí, montón, pero luego, sí. claro, con el baleo tenías Luego que tenías terminar que darle de- para la fina. Sí. ¿Y dónde se guardaba luego esa sal? En la nave. en la parte baja que ahora tienes de Agustín, la casa tal, en la parte de abajo estaba de almacén. Se hacía allí un montón. Se iba amontonando a base de Se iba carretillas. echando, se iba La echando. parte de la izquierda, Y las que pega al sur, carretillas al donde estaban los principio, pájaros, la le rueda quitan y todo de madera. El cemento a picotazos. Sí. Luego ya, ¿no? Luego ya las teníais con goma o con goma, ¿no? Las Las carretillas. carretillas, sí, pero al principio Pero eran al de madera. principio yo me acuerdo, madera. La rueda de madera y todo. Todo de madera, Claro. porque era lo que más admite que no se Luego, coma. el abuelo de ellos era carpintero, entonces, claro. Era lo que había. Se hacía todas las ventanas, lo que eran para las cajas de los fallecidos, las hacía él también. Que de hecho, pues yo tengo una allí, que me la he hecho yo para mí, la tengo allí guardada. Si hermana- espero un día bajáis. Estará ya podrida ya. No, todavía está sana, pues como, claro, como le hemos pegado tantos tumbos con la obra. Vivió Sí. mi hermana, la madre de vivió un tiempo allí, en las Salinas que llamamos, en la casa que vive aquí. Entonces, donde estaba guardada la sal, en un rincón allí muy grande, era ancho. Y a la derecha estaban todos los ataúdes allí de pie, ¿sabes? Y yo, Un poco mira, de tenía que contraste. andar, pues no sé, como desde aquí a allá, pues, no sé, unos cuántos metros habrá, 10, Por ahí, ¿no? 10, 10 o 12, por ahí, media casa así. hasta llegar a la escalera. Mira, yo pasaba aquello y no quería verlo. Yo era pequeño, bueno, pequeño sigo, joven. La Y verdad mira, es que y ya cuando llegaba a la escalera cogía y ya se me quitaba el miedo. Pero mi madre, ¿qué rato pasaba? sí, Yo siempre es que impone. de los vivos no Hay me da gente que no miedo quiere de que se le nada, enseñe. pero los muertos sí, no sé por qué. Y no me ha hecho ninguno nada. Y a la hora de comercializar, ¿no? Porque hablabas, Agustín, de esa importancia ganadera de los pueblos de alrededor, esa cantidad de cabezas de ganado que había. ¿Cómo se comercializaba? Venían los vecinos. ellos con los caballerías. propietarios. Venían los propietarios. Ah, pues Luego nada. ya en los últimos años, ya cuando ya había algún vehículo en la mayoría de los pueblos y tal, a lo mejor con el cartero te mandaban pues 8 o 10 sacos y tal, decían, ponían una nota y decían, pues llénamelos. Y ya iré a por ellos cuando tal. Antes Ya lo bueno que últimamente había venían ya con antes es vehículo. que venían a lo mejor y no te lo pagaban. Pero la mayoría venían con... Me acuerdo que tenía rayas. con Yo caballería. me acuerdo Me de acuerdo las de- rayas. Habéis subido Las por rayas serían los Cañamares. postales o... No, las rayas que hay las rayas que hay en la columna esa de Sí. piedra, eso, yo tengo una que pone mi nombre, era para ver cuál era el más vago. Es decir, si yo tenía 20 carretillas y tú tenías 15, te habías hecho el vago. Ah, sí. Sí, No, yo eso creía- eso, Yo sé que se apuntaba porque esas tenía eso gente era y no lo cada raya pagaba. una carretilla, y cuando llegabas a 10, una cruz. Porque yo a mi hermana le he ayudado. Allí iba yo a ayudarle a lo mejor a cargar o eso, a llenar los costales y le dejaban costales y tal. Y yo sé que se hacían rayas, no sé dónde. Sí, pues en la, Y en luego la venían columna, y lo pagaban. No, en, Parece el que- muro, en el muro que hay. Lo que pasa es que al principio... no tenías que pagarle al contado. Luego aquí la gente... Últimamente sí que la vendíamos por kilos, pero antiguamente no se vendía por kilos. Era una La media. una media una un media de quintal madera o... que la llenabas, le pasabas la rasera y se Y llenaba. la abuela siempre Que le 4 dejaba hacían un el pico. quintal. Mm. Medidas antiguas. Es que la Que media... daban la media y un pico, has dicho, ¿no? Te dejaba- siempre le dejabas se un dejaba cepillo la de parte de media, adelante se la regalo. regalaba. La Te media lo regalo, es que siempre o sea, no se le le no la dejaba pasaba adelante, no sé rasado, por tal, le qué. dejaba siempre Cogía el un trocillo. rastrillo y cogía desde el pico de adelante, no, cogía un poquito más atrás No, y Y le le dejaba dejaba siempre un un poco piquillo más tal de como sal. tiene de ninguna propina. media. de regalo. Entonces, imaginamos que en aquellos tiempos, sobre todo de caballería, cuando la gente venía aquí, Valsalobre era un punto importante en la comarca. Sí, Sí, llegó a la tener, comida de creo, toda la más zona. habitantes que Beteta. ha tenido más que Beteta.
falsalobre. Aquí no sé qué años. el desaparecer Sí, la 600 y ganadería, pico por ahí. como en una gran mayoría de pueblos, creo que ha sido el fracaso de los De pueblos. la zona. Y general. parte de culpa la ha tenido el patrimonio forestal del Estado. Que los ha echado. Es decir, a mí me echó el forestal de aquí. Les ponían me harté pegas de y él, pegas y Porque pegas. solo que quería Porque chuletas, dinero, y eso es lo que buscaba. Y yo me cansé y entonces nosotros ganábamos dinero con el ganado. Y yo me cansé y le dije a mi hermano, hasta aquí he llegado. Y de hecho se lo dije al forestal un día, ahí en la cima de la cumbre, porque me dijo que tenía que guardarle aquel coto como si fuese azafrán. Y le dije, esto te lo vas a guardar tú, porque mañana me voy y ya no lo vas a volver a ver. Porque estoy muy harto de granujas y entre Y ellos ahora, estás tú". claro, ahora vendría muy bien el ganado. Y No dejaban. aquí los Iban fuegos, detrás la culpa de ellos, es iban detrás de, de ellos. vamos a ver, Europa, que no se toque, aquí no puedes cortar un espino. No puedes cortar un espino porque te denuncia enseguida el guarda. Pero vamos a ver, antiguamente, ahí en las Torcas, cuando se hacía la cerrada de la dehesa, porque las vacas no saliesen a comerse los trigos, se cortaban cientos de espinos. Cada Y al año. año siguiente había más. Y ahora sabes lo que están secos. Secos porque no se podan. Envejecidos, envejecen y Y ahora mueren. no hay Los- ganadería, los la hierba, cajigos, tiras hay una una colilla, dehesa un rayo y se preciosa. pega fuego. Yo he visto los El rayos caer cajigo, cerca de mí, roble porque y yo estaba toda pino. la noche ahí en la montaña, con el ganado toda la noche. Yo me tiraba junio, julio, En verano, agosto y en verano septiembre. durmiendo siempre con los animales. 4 meses en la montaña durmiendo. Y los rayos me han caído pues Muy cerca. a 20 metros algunos. Y claro, no se pegaba fuego nunca, Pero porque el suelo estaba limpio. porque el suelo estaba como esto, porque el ganado se come la hierba. Y ahora, Ahora nada. ¿ahora qué? Había unas vacas, las han vendido ya, no ha quedado nada. El que mejor Lo- limpia es lo- la oveja. Los venados y los ciervos. la oveja. Todos los animales. Porque la oveja no come, por ejemplo, Matas, de las matas. ella come hierba. Come solo. hierba. Y Eso la oveja, es como esto está así. pasto seco, ahora vas y hay un pasto así. Pues Ah. ese pasto, eso no existiría si hubiera ganado. ¿Sabes? Porque se lo comerían de tierra cuando nace así pequeño. No le dejan No le crecer. dejan crecer. Claro. Entonces al final, también tú, Gabri, que viste aquellos tiempos, ¿no? El final de la... ¿En qué año y cómo se cerró al final? ¿Cómo fue el cierre de la salina, ¿no? Asociado también a este fin de la Pues ganadería. ya te digo, fue Sí, ya claro. el declive de la ganadería y tal, y ya digo, en el 82 ya coincidió que yo me iba a la mil y tal, y mi padre dijo, pues yo ya solo ya no me atrevo porque ya se lleva su faena A y tal. seguirlo, claro. Y ya en el 82 dejamos de... Y vamos a decir que casi como que tú fuiste El último salinero. El último, sí, él fue el último. Sí. Sí. el último salino de Balsalón, fuiste tú, ¿no? Este fue el último. Bueno, y lo de las salinas de Armayá también se han cerrado. Esas igual. Todas, sí. Y No hay las negocio, otras, no hay todas negocio. esas. Cierzo también, otro pueblo que hay ahí. Otro Molina. pueblo que hay también que eran muy También había famosos. otras salinas igual. Todas. Esas eran Todas más han ido- abundantes que la nuestra. Todas han ido abajo. Sí. No, Las- no es rentable. Estas eran más pequeñas. O sea, aquellas No, que tenían más. luego ya las- empezó había más movilidad y tal, empezaron a venir ya las piedras estas que hay para el ganado, que las habéis visto que ya son piedras Son que las bolas, cuelgas y tal, las entonces ya echas era más la bola y útil. tienes con una Ya bola no tienes que ir para con un el montón. furrón ahí con 4 o 5 kilos de sal todos los días para Todos echarse. los días. Sí, pero las ovejas les tenías que echar la otra. Ya. Sí, las ovejas. Porque es sí. la claro. única que se la comía. Porque la piedra le lame. Y en aquel entonces que también había mucho ganado, Había mucho, también sí. había mucha gente en el pueblo, ¿no? Y Claro. qué recordáis de la vida social, de las Luego fiestas, también- de cómo era vivir en el pueblo, de la parte más social. De aquí del pueblo, de Sí. aquí. Las fiestas, eso era. Ahora las fiestas nada. Pero durante el año me refiero. Es emborracharte y ya está. ¿sabes? Hacíamos el baile, Antes tocábamos estabas nosotros. loquito porque llegara alguna fiesta, San Sí. no sé qué, San no sé cuántos y San... Bien. Eso. Bueno, y cuando el cura Y te prohibía eso hacer baile, disfrutabas que no veas. el cura venía y nos decía, Eso echaba. a ver, el permiso gubernativo. Sí, no Y hay. decíamos, pero oiga, si no tenemos para comer, ¿cómo No vamos va a a sacar tener el permiso para sacar el gubernativo? permiso. Fuera el baile. Los Pa- curas, para joder sí. la fiesta. Ya está. Los curas aquí nos han hecho mucho daño. El Y si cura y la Guardia Civil. Y si el cura decidía que no había baile, no había baile. No No había. había baile. Aunque tuviera El ganas de cura fiesta. ya podía, el alcalde aquí mandaba el secretario, el cura Y la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, sí, nada. Y luego había, claro, Vale, otra fiesta que era cuando se hacía el pino de Judas.
Sí, Pino de Judas, sí, bueno, ahí pues lo traíamos con... Al Este también principio es con de un los carro, últimos. se traía, con el carro del tío, Antes, del padre de Nemesio. Yo lo del carro. pero eso era de sí. principio, eso sí. Yo lo del carro. venía- ¿Qué es el pino de Judas? Para quien, Lo traían con para dos- quien no lo sepamos. Lo Pues el traían Pino de Judas era una fiesta que hacían los mozos. los mozos. Se hacía un hoyo ahí y se clavaba el pino y arriba se colgaba Judas. Se elegía el pino más grande. El más grande que el había. más lo guapo, el más elegías, grande, el eso que, no tenías el que problema. fallara y tal. Y el que valía luego más Y dinero. era el que valía más dinero para organizar la fiesta. A raíz Para de- que luego hacer la tener fiesta. dinero para la fiesta. Y claro, y si Eso se ha va, perdido. si va a la dehesa a cortarlo. Eso Sí. Sí, no, al monte, en la Sí, de esas El monte, no. donde fuera. Era dentro del donde término hubiera que uno tal, más grande, allí. el que Ese. más te gustara se daba una vuelta a unos cuantos mozos o lo que fuera y le oteaban, o ya tenía alguno visto, pues Sí, uno no, visto los en teníamos taxi, visto, pues ya claro. está. Y cada año competían a ver si era mejor o peor que el anterior. Pues se buscaba Sí. el mejor, claro. Siempre Porque nada más tenía y iban más, a ¿no? ver si le ganaban. Además ha habido años que era- Yo me acuerdo, yo sí lo he visto, de venir con dos carros por allí, uno adelante y otro atrás. ¿Te imaginas? En los camiones que había entonces no cogía el pino. Hecho trozos, no se lo Pero eso llevaban cuando entero. cuando había gente ¿Sabes? para ponerlo. Luego ya últimamente Claro. solo lo cortábamos, se vendía o sea, donde se cortaba. Y ya se quedaban lo los llevaban, pero cuartos antes lo y traían aquí. punto pelota. Y luego para Judas cogíamos un palote Un más palo, pequeño. unas ¿Cuándo era el vigas Viernes de Santo? uno. Sí, el domingo de Judas se lo colgábamos por la noche al domingo de Resurrección. Que era Y, la esto, mañana y de tenías Judas. que estar toda la noche guardándolo. Pero los Porque antiguos los por aquí del en pueblo la del lado zona, venían pues, a tirártelo. Al Judas. Era una costumbre general en el Eso, pueblo. ya yo el último Judas así alto que quisimos poner, me tocó a mí y estábamos 4. Bueno, 8 o 10. Y claro, hay que hacer unas horquillas con los palos para ir subiendo e ir aguantando la viga, porque pesa mucho, pues, si quieres ponerlo alto. Cuanto más ¿Cuántos larga, metros cuanto más sería? larga, Pues es toda la calle. a lo mejor Los más 15 o 20 metros. 20 metros seguros más. Sí, sí, pues Porque ya normalmente entonces empalmabas un unía palo y dos otro palos. palo. Entonces, claro, en cada brazo de cada horquilla tenía que haber por lo menos 3 o 4 para aguantar, porque las horquillas eran de palos gordos también. Entonces no podía, por más que solo teníamos a medias, no subía. podíamos. Se nos venía. Tuvimos que quitarle la mitad. ¿Y te acuerdas, Fruger, más o menos cuándo fue aquello? Eso, pues antes de irme yo a Madrid, yo me fui en el 70. Pues los Pues 60 y tantos. 65, 66, por ahí más o menos. Luego seguimos la costumbre luego ya- un poco, luego pero ya se han ya cor- más, Ya más se han suave. colgado Se fue perdiendo, ¿no? Más en suave. palos ¿Qué te quedaste pequeños. tú ¿no? cuando Pero yo me Sí. marché también en el ese fue el 70? último. Tú que- aguantaste aquí. Sí, yo no me he ido de aquí Ya, prácticamente, pero o sea, bueno. prácticamente, pero a que Beteta luego ya te ya fuiste. la costumbre del Judas luego ya ya en los sé. últimos años no Yo sé que- cuál de qué año sería. Casi hubo varios Se años perdió. que teníamos una viga en el solano, bastante grande. Se ponía la viga y luego otra encima, que no sé dónde Se estaba la otra. empalmaban, sí. Sí, y ese año quisimos ponerlo como se ponía antes, pero nada. Entonces No había tuvimos que gente. desempalmarla. Ni había sogas ni gente. Y luego se cortaba el pino y se subastaba. Sí, No, el- lo llevaba el maderista que más o menos el- rulaba por el la pino, zona. Ese, Ah, lo además, comunicaban y lo vendíais. Sí. Últimamente ya era allí. Aquí yo, tú de mozo, no sé, pero yo de mozo no se ha traído aquí. Nosotros ya. no hemos traído nunca el pino. Yo sí lo he visto traer. Lo hemos cortado y lo hemos dejado en el Allí enfrente hay Lo así dejabais una allí, curva ya. y me acuerdo que iban carros de estos antiguos de las ruedas de hierro, ¿no? Y entonces tenían que soltar el carro porque, claro, no giraba para Sí, bajar. eso- pero es que entonces Sí, había, pero a lo entonces mejor a lo mejor había 30 o 40 mozos, ¿no? Claro, Que se gente. decía. Entonces eso Entonces, lo traía. Cuando yo con te el digo carro. que hubiéramos 10, 12, no sé, no, yo creo que no. Pero Ya, no, al ya final- se había ido mucho Aquí sobre los años a las 70 capitales. es cuando pegó Entonces- el bajón prácticamente y se fue de casi todo el mundo. Sí, O es sea, que en ese bueno. año 70, a partir de ahí es cuando la gente se empezó a... se empezó a En el marchar. 72, 73 Sí. es cuando más se fue todo. Yo recuerdo que yo sería nosotros seríamos te los, fuiste. los que más tarde nos marchamos.
¿Y qué te fuiste sobre En el 70 me En el marché 70. yo. Y Sí. luego después aún se fue más gente. Ya no se fue Mira, más. el Miguelín este que ha venido aquí ahora, ¿qué tal? Eso fue un año a Beteta y fuimos en el 72 y en el 73 ya se fueron para abajo. Aquí se lo empezó a de- emigrar. Y ya se quedó el pueblo ya en nada, 4 gatos. Sí. Lo de cuando había tanta gente, aquí en Beteta hay muy poco de agricultura. O sea, aunque sea un pueblo grande. La Vega. Y sin embargo aquí teníamos un montón, porque estaba. Ahora subes y dices, aquí habéis labrado. Ya ves. Toda la parte de arriba, todo, hasta arriba. Todas las cuestas. Toda la parte de allá igual. Y todos los repechos estos de alrededor del pueblo, todos se labraban. ¿Sabes? Entonces se cosechaba un montón y en Beteta no podían cosechar ni la mitad siquiera. No tienen solo La Vega. Nada más Tienen tienen la la Vega Vega. y uno de los ya lo que Entonces pasa es que por tenían eso, mimbre también. por eso aquí pues había No tenían- más gente que en Beteta. Tenían mimbre la mayoría. Luego después han ido dejando y ya. Y ahora no se labra nada. Claro, mira, Porque no es rentable. yo ya no, he Mete una conocido, cosechadora. he conocido sitios que se sembraban antes y han cortado pinos ya, antes de irme yo. Entonces fíjate los años que haría. Entonces, claro, cada Y vez ha labrar ido con mulas. a menos, a menos, a menos. Y con con estas- bueyes. Se labra con Aquí bueyes. con tractor no se podría haber labrado nada. Y con estas, vamos a decir, virtudes que tiene Balsalore también, ¿no? Con la sal, con los montes, con... ¿Qué solución podría haber o qué solución podríamos inventarnos para que en el futuro Aquí, siguiera porque habiendo gente? aquí Ya, el eso es ayuntamiento, complicado. por ejemplo, el ayuntamiento Es complicado, es toda la complicado. vida ha vivido de las cortas que se hacían de pinos. Entonces ahora la madera no vale nada. Entonces el ayuntamiento, antes no se pagaba nada. Que yo sepa, No, al ayuntamiento, pues Al la ayuntamiento no se contribución, pagaba nada. La contribución de las Entonces, viviendas y de los... pues ahora no tiene recursos ninguno. Aquí el problema era que la hay madera, antes era la es que agricultura la gente y joven... la madera para el ayuntamiento y no tenías que preocuparte de pagar nada de nada. Tampoco teníamos mucho, no teníamos agua, no teníamos luz a ratos. Y bueno, pero se vivía. Yo no sé, yo he hecho mucho de menos aquello. Pero ahora la gente viene, digo, no os acordáis de antes. Claro. Aquí en Basalor fue uno de los últimos pueblos de la provincia de Cuenca que se puso el agua corriente. Ya casi Sí, todos no el los pueblos de último. alrededor tenían. Y además, me acuerdo que sería el 84 por ahí. Por ahí empezó. Sin embargo, En el 84 se puso el agua corriente. la luz No había agua eléctrica, corriente en ninguna casa. la luz eléctrica ha Ni sido cuarto baño ni su... a nivel de toda España, la fuente a por agua y si no el río. así de pueblos como este, quizás Que sea parece uno de los tal, primeros. pero hace 4 o sea, días. pues, por la central de Tenía Badillo, 20 y tantos Claro. años. ¿sabes? Entonces, claro, lo primero que hizo los pueblos de alrededor, El abuelo Marcelino ¿Sabes? fue el primer celador. ¿sabes? El abuelo nuestro fue el primero. Yo recuerdo que en mi casa, el abuelo Marcelino se la puso primero ahí. El resto de las viviendas no tenía ninguna luz. Con el candil tampoco porque gastaba aceite y valía dinero y teníamos poco. Solo eran las telas. La vela. Pero yo creo que el tener tanto Y no da la entonces- felicidad. La casa donde yo vivía era de mi abuelo paterno. Y claro, como mi padre se casó con mi madre, que era la hija del abuelo Marcelino, el abuelo Marcelino lo que quería era que se pusiese en la luz para, lógicamente, que Vadillos pues tuviese ingresos. Y mi abuelo Marcelino le decía a mi padre, segundo, tienes que ponerte la luz. Y mi abuelo venía, el abuelo paterno, y decía, si pones la luz, se pega fuego la casa. Sí. Y mi Son padre las decía, cosas "Pero, hombre, de si los él la pueblos". tiene, que se pega fuego la casa, que no se pone la luz. Total, que ya cedió mi abuelo León y puso mi abuelo, mi padre, la luz. Una bombilla. Una bombilla de Una 15, bombilla. de 15 vatios. Se pagaba por bombillas. Sí. Y depende que Y no se, si era de 15, de 25, Sí. de lo que fuera, así, con arreglo a eso pagabas. Y entonces, cuando vino mi abuelo León y le miraba la bombilla, ¿y esto no se apaga? ¿No? ¿Qué gasta? Yo era pequeño, pues tendría 6 o 7 añitos. Dice mi padre, pues no sé, ¿qué gastará? Y no se apagaba ni de día ni de noche, y estaba luciendo siempre. Estaba enchufado continuo. Sí, y decía mi abuelo, ¿y si lo quieres apagar para que no? Le decía mi padre,
Le das esta llave y se apaga. Esas que estaban, que Esas tenían una clavas. crucecita. Y a la otra noche volví otra vez. Mi abuelo León, que él vivía ahí. Y decía, caso es que esto no está mal. Tendré que decirle al abuelo Marcelino que me la ponga. Y así se fue Así poniendo empezaron la a luz poner. en las cosas. Y una mujer aquí, llamada Juana. Estaban acostumbradas al candil y al... El carburo. No, el carburo no, aquí en el pueblo, por allí en las salinas. Sí, yo lo llevaba mucho. Joder, el cuadrado. Ese era el farol. El farol y el candil. El farol era unos cristales alrededor, Para que no lo apagara. entonces salías a la calle y no te lo apagaba el aire. No lo tiene aquí ninguno en casa. Seguro Yo que tengo uno allí Entonces- en mi casa. Esta mujer le pusieron la bombilla y como nada más tenía una, en el comedor o en la cocina donde, bueno, era cocina y comedor sería. Con el pasillo. Entonces, pues, iba a la cuadra, tenía que ir a la cuadra, claro, necesitaba el candil, pues a encenderlo a la bombilla. Pero no encendía. A ver, es que, o sea, hay que reconocerlo que era una cosa fuera de lo normal. Pues igual que era ahora, novedoso. Claro. ahora, pues, por ejemplo, ahora ya no, pero hace, yo qué sé, unos años, con un móvil a una persona que tuviera 80 o 90 años, con el móvil y le veo aquí y tal o cual. No, La no, televisión cuando vino, pues, igual. Me acuerdo que compramos nosotros una televisión, teníamos como taberna y tienda y eso, de todo. Y vino una mujer a comprar. Y teníamos la televisión puesta en el comedor, pasó y estaban echando un partido de baloncesto. Y se quedó mirando, uy, qué grandes, uy, qué altos, uy, no sé qué, uy, cómo se mueven. Y de momento se quedó para y me vuelve a mí y me dice, no me estarán oyendo, ¿eh? A ver, eso, todo son cosas, pues la luz igual. Esta, ¿sabes quién La era? primera que La- puso aquí la era ahí en el madre de- ayuntamiento. Ahí estaba la primera. La tía televisión. Marcelina, Claro. que era, Me se resultaba- llevaba muy bien me con mi resultaba madre. Iba curioso. allí. Dice, ay, no nos estarán oyendo.